En este video te voy a mostrar cómo usted va a poder tener más de 50 widgets de muy alta calidad y extensiones y plantillas con un solo plugin. Así que de eso se trata el video del día de hoy. Estaremos instalando un plugin el cual le va a permitir tener, aparte de los widgets, lo que son plantillas y bloques para crear diferentes tipos de proyectos en Elementor. Así que vamos a empezar de una vez. Este es un plugin que viene en dos versiones como siempre. Está lo que es su versión Pro, que es la que es más completa, trae más de 80 y pico de widgets, aparte de las plantillas, y lo que es la versión gratis, que la he estado probando por un tiempo y me he dado cuenta que con la versión gratis podemos crear diferentes proyectos de muy buena calidad. Así que vamos a empezar. Vamos a añadir nuevo. Vamos a utilizar la versión gratis. Este plugin se llama Xpro Element Add-on. Al momento que estoy grabando este video tiene 3 horas que hizo una nueva actualización. Cuando yo lo estaba utilizando tenía 5 días. Y también tiene más de 10.000 instalaciones activas, compatible como siempre con la versión que tenemos de lo que es WordPress al momento que estoy grabando este video. Vamos a darle a instalar y simplemente vamos a esperar a que termine lo que es el proceso de instalación. Ahí ha terminado el proceso y ya lo tenemos, se puede decir que listo para trabajar con él. Bien, una de las cosas que han agregado desde hace unas actualizaciones para acá es lo que sería el constructor de temas. Como por ejemplo, si lo instalamos podemos crear cabecera, opciones de archivo, pie de página, de búsqueda, singular, entre otras cosas que vamos a poder crear con este, como ellos dicen, constructor de bloques. Esto lo voy a dejar para otro video para hablarles sobre este constructor, porque el tema es muy amplio con lo que es este constructor y tengo que mostrarle también cómo funciona y hacer algunos ejemplos de las cosas que podemos hacer con el constructor. Bien, desde que lo instalamos y lo activamos, lo que es la versión gratis, nos crea este pequeño icono. Vamos de una vez ahí a la página principal. Y aquí nos habla sobre lo relacionado a lo que es el plugin, los beneficios que vamos a obtener al utilizarlo, tanto en la versión Pro como en la versión básica. Aquí tenemos una lista de los widgets que vamos a tener disponibles, como siempre. Vamos a trabajar con lo que es, en este caso, lo que nos ofrece completamente gratis, pero pueden ver lo que estarían disponibles con la versión Pro. Serían una gran cantidad. Por el total, según estoy viendo aquí, son 139 widgets en total, tanto en lo que es la versión gratis como en la versión Pro. Ahora mismo tenemos activados 58. También tenemos lo que son extensiones, la cual vamos a tener disponible, algunas de ellas en lo que es su versión gratis. Tenemos lo que es, vamos a entrar de nuevo aquí. Tenemos también lo que es el área de plantilla, donde aquí podemos hacer un filtrado por la que vamos a obtener completamente gratis, que son estas que les estoy mostrando en este momento, que como pueden ver, y es lo que les dije al principio del video, con esta plantilla que vamos a obtener gratis, podemos crear diferentes tipos de proyectos, desde tiendas online, como por ejemplo tenemos una opción por aquí, de viaje, para agencia creativa, entre otras cosas. Y de restaurantes también tenemos por aquí. Y pueden ver la calidad de cada una de estas plantillas que estaríamos teniendo disponible en lo que es su versión gratis, como pueden ver. Y esto es muy fácil de configurar, trabajando claramente con lo que es Elementor. Tenemos otra opción aquí, que es donde también podemos crear lo que son plantillas a través de Elementor directamente desde aquí. Pero vamos a irnos ya a lo que es el área de trabajo. Vamos a ver cuáles serían los widgets que vamos a tener disponibles. También la sección de bloques y plantillas, que vimos una parte de ella. Aquí vamos a minimizar estas ventanas y aquí ya comienzan a aparecernos. Vamos a ir mostrando algunas de ellas, como por ejemplo, vamos aquí
lo que son los iconos box. Vamos a ver de qué tratan. Aquí podemos crear y cambiar lo que serían títulos, el icono, una descripción. Y tenemos también la opción de colocar una URL para que lo lleve directamente a un área en específica. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos lo que es lista de precios. La tenemos aquí. ¿Qué más podemos tener para trabajar? Tenemos lo que es información en lista. Tenemos redes sociales. Aquí encontré, en caso de que usted vaya a construir un área de blog dentro de su página web, también existe una sección donde podemos colocar ese tipo de contenido a través, vamos a buscarlo por aquí para mostrárselo. Vamos a ver, aquí está. Vamos a soltarlo por aquí. Podemos crear la lista. Vamos a seguir mostrándole. Aquí también tenemos una opción de menú. En caso de que usted no esté utilizando la versión Pro de Elementor, aquí tiene una opción para crear un menú. Título de post. También tenemos un área para WooCommerce, para crear contenido relacionado a WooCommerce, entre otras cosas que vamos a tener disponible para trabajar de inmediato si lo que queremos es empezar desde cero. Pero como le dije y le mostré al principio, también tenemos un área de plantilla. Tenemos también nuestra propia librería, la cual con los relacionados a los bloques tenemos una gran variedad. Existen, como siempre, algunas que son de pago, pero con la que tenemos disponible en lo que es esta versión gratis podemos realizar diferentes sesiones, podemos crear. Vamos a ir mostrándole algunas más, como por ejemplo esta. Una de las cosas que más me gusta de este plugin es la calidad de tanto las plantillas como los bloques. Aquí podemos modificar, cambiar imágenes, agregar texto. Es 100% editable. Y ya por último vamos a ver lo que son las plantillas que nos presenta aquí, que podemos utilizar. Vamos a buscar una de estas que tenemos disponible, como por ejemplo esta. Vamos a darle a instalar y vamos a esperar a que termine ese proceso de instalación. Muy bien, vamos a eliminar esta para que se vea mucho mejor. Bueno, esta y esta. Y ya aquí tengo mis plantillas completamente listas, en la cual simplemente voy a modificar las secciones con el contenido que quiero agregarle en lo que son las imágenes. Vamos a actualizar y vamos a previsualizar para que vean cómo se vería ya directamente desde su hosting o su página. Así se vería esta plantilla. Así que muchachos, creo que con lo que nos ofrece de lo que es en la versión gratis de este plugin, podemos crear ya cualquier tipo de proyecto. Va a depender de la creatividad de cada quien. En caso de que usted, después que la pruebe la versión gratis, quiera pasar a la versión Pro, vamos a su página principal donde ustedes pueden conseguir más información relacionado a lo que es este plugin. Y aquí vamos a ir a lo que es el área de precio para ver el costo real de lo que costaría la versión Pro o Premium de este plugin. En este momento que estoy grabando este video, por un año, para un solo sitio, está saliendo en $29. Para sitio ilimitado, $179. Para 10 sitios, $89 anuales. Si usted lo quiere de por vida, usted va a hacer una inversión desde los $199, $599 y $399 de por vida. Simplemente hace un solo pago y se olvida de que tiene que hacer más pagos de por vida hasta que el plugin exista, como se diría.
Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, déjenmela saber en la caja de comentarios. 100% recomendable este plugin, mayormente para las personas que están empezando a diseñar páginas web con Elementor, que todos sabemos que no tienen tantos recursos para hacer inversión, y creo que con este plugin le puede ayudar a comenzar a crear sus primeros proyectos en lo que es WordPress y Elementor. Así que nada, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se suscriben al canal. Estamos creciendo. Muchísimas gracias. Seguiremos subiendo contenido. Y si tienen algún contenido que nos quiera sugerir, también me lo dan saber en la caja de comentarios. Estamos abiertos a todas las preguntas y sugerencias de todos ustedes. Así que me despido de todos ustedes, muchachos, y nos veremos ya en un próximo video.